Vamos a orar, hermanos, ahí en nuestros lugares. Sea nuestro Dios quien nos dirija en este tiempo y podamos agradarle. Cierre sus ojos, por favor, y oremos a nuestro Dios. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti en esta hora, Señor, para agradecerte, Señor, esa muestra de amor profundo e inagotable, Señor, que tú mostraste en la persona de Jesús al derramar tu preciosa sangre en aquella cruz, entregar tu vida para el perdón de nuestros pecados. Y ahora, Señor, en esta hora, no solamente recordando, Padre amado, lo que has hecho por nosotros, sino valorando tu gracia, Señor. Nuestro corazón está dispuesto, amado Dios, dispuesto para alabarte, Señor, para bendecir tu santo nombre, pero que sea a través de nuestra vida, de nuestras acciones. Que revelemos y manifestemos, Señor, que realmente valoramos tu gracia y tu amor mostrado en aquella cruz. Por favor, amado Padre, agrádate de este culto. Queremos hacerlo todo, Señor, bajo tu dirección y tu guía. Es por eso que tu Santo Espíritu, Señor, se ha derramado en cada uno de nosotros, para que seamos guiados y dirigidos en este tiempo de culto y podamos darte a ti la honra que, Señor, tú mereces, la honra debida a tu nombre. El único fin, Padre Santo, es meditar, Señor, y darte la gloria solamente a ti. Por favor, Padre, agrádate este culto. Te lo ofrendamos con todo nuestro corazón, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así como estamos en pie, los voy a invitar a que podamos entonar el himno 149. Pueden abrir los himnarios, hermanos, el número 149, por favor. Vamos a entonar este canto, por favor, hermanos, Tierra de Palestina. Vamos a entonar este canto, hermanos, Tierra de Palestina. Bendita y divina.
Bueno, les voy a invitar a que podamos buscar en nuestras Biblias el libro de Isaías en el capítulo 53. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Isaías capítulo 53, de los versículos 1 al 9. Isaías 53, del 1 al 9. Vamos a realizar esta lectura de manera unida. La palabra de Dios dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá para el nuevo delante de él, y con raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Vamos a tener la oración de confesión de pecados. Le voy a pedir a nuestro pastor que sea él quien nos lleve a Dios en oración. Ahí en su lugar, amados hermanos, vamos a tener un tiempo para poder orar a nuestro Dios. Hemos leído, hermanos, ya esta parte de la escritura, recordando que el Señor Jesús es quien se ha tomado a bien de pagar la deuda que no le correspondía, pero pagó en su rescate. Amén, hermanos. Voy a pedir que usted doble sus rodillas, y así lo puede hacer, por favor, y si no, inclina su rostro. Puede sentarse también si su condición no le permite doblar rodillas, puede sentarse. Pero el propósito, hermanos, es que podamos estar con nuestro corazón rendido a los pies del Señor y podamos orar a nuestro Señor. Usted conoce su condición, conoce qué vida ha llevado en comunión con el Señor, conoce sus fallas, sus delitos y pecados. El Señor también lo conoce, pero es importante, amados hermanos, que hoy podamos reconocer nuestro estado delante de Dios y doblemos nuestras rodillas, porque sin Él nada somos. Si en su corazón está doblar sus rodillas, puede hacerlo. Recuerde que está en presencia del Señor. A Él dobla las rodillas. La Escritura dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y que ante su nombre toda rodilla debe doblarse. Señor soberano, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos en esta hora ponernos, Señor, a cuentas contigo, por nuestros delitos, por nuestros pecados, Señor. Aún, Señor, los más profundos de nuestro corazón. Padre soberano, muchas veces has hablado a nosotros, de muchas maneras, Señor. Por mucho tiempo has hablado, Señor, y
Y ahora nos hablas por el Hijo Jesucristo, en quien tú tomaste esa condición, Señor, para pagar nuestros pecados y delitos. Danos, Señor, la libertad de la esclavitud, Señor, de nuestro orgullo. Padre Santo, danos la libertad, Señor, de la esclavitud de nuestra vida egocéntrica. Permite, Padre Santo, que haya corazones rendidos a ti, Señor, en este tiempo. Mis hermanos y hermanas están hablando, Señor, aquí, desde lo más profundo de sus corazones. En este día, precisamente, recordamos, Señor, que sin mediar palabras, Señor, en aquella ocasión, cuando fuiste llevado, Señor, ante Poncio Pilato, aquella multitud que gritaba en el principio, Hosana al Hijo de David. Algunos, Señor, también fueron, Señor, dominados por las influencias de la vida religiosa y sacerdotal de esa época, y también gritaron: crucifícalo. Perdona, Señor, nuestra vida de hipocresía. Perdona, Señor, nuestra vida, Padre Santo, incoherente, porque a veces nuestras acciones, Señor, no revelan que te amamos. Pero aún así te agradó a ti, Señor, tomar la condición de siervo para perdón de nuestros pecados. Y ha sido solamente por tu gracia. Que hoy día, Señor, valoremos con un profundo amor ese amor que has tenido para con nosotros al día de hoy, Señor. Sabemos, Padre Santo, que te has mostrado como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te damos gracias por tu perdón. Gracias por tu entrega, Señor. Pero también es importante que cada uno de nosotros confesemos nuestros pecados. Escucha a tu pueblo, Señor. Escúchanos, Señor, porque clamamos a ti, Señor. Porque quizás levanté la voz a mis padres, a mi esposo, a mi esposa. Porque quizás, Señor, no he obedecido tus mandatos. Porque, Padre Santo, quizás no he tenido un corazón dispuesto para servirte y para adorarte. Por favor, perdónanos, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, sabiendo que en ti encontramos el perdón, te ruego, por favor, que en cada uno de nosotros vuelva, Señor, a restaurar los corazones, los limpies, los laves de toda maldad, Señor. Con el sopo santo, Señor, los purifiques. Por favor, Padre Santo, que mostremos una vida de gratitud, una vida que te honre y te alabe todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mostrar esa vida delante de ti, para tu gloria y para tu honra. En Jesucristo, Padre, te lo pedimos y damos gracias. Amén. Hermanos, es momento de las alabanzas. Les voy a pedir que podamos estar todos unidos para poder alabar a nuestro Señor. Así puestos de pie, hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios algunas alabanzas para honrar y recordar a nuestro Dios. Durante la semana, amados hermanos, tenemos un canto que se llama Cordero del Señor, número 159 de nuestros horarios. Recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Okay.
darnos vida eterna, murió en aquella cruz. Amén, hermanos. Prometió que Él se iba a levantar después de morir en la cruz, iba a resucitar. Amén. Vamos a decirle, Él me levantará. Contempla a Dios.
y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. San Juan 19:30. Es momento de preparar nuestras mentes y nuestros corazones para el mensaje del día de hoy, a cargo del pastor Arturo. Buenas tardes ya, o días todavía. Tardes ya, gracias a Dios. Mis amados hermanos, en esta hora vamos a tener una lectura bíblica antes de pasar al mensaje, y les voy a invitar a que me acompañen al Evangelio de Lucas, por favor, hermanos. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, por favor, y solamente vamos a leer algunos versículos de esta parte. Del 26 al 32 vamos a leer, hermanos, por favor. Lucas capítulo 23, de los versículos 26 al 32. Después de este tiempo de lectura, vamos a orar a nuestro Dios, y voy a pedir que podamos hacer esta lectura, hermanos. Voy a leer para ustedes y podamos entender al mismo tiempo que vamos leyendo con nuestra vista, que avancemos la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Dice la palabra del Señor de esta manera: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros los que eran malhechores, para ser muertos. Amén. Oremos a nuestro Dios, hermano. Padre soberano, Dios eterno, te damos la gloria, Señor, y la honra, porque nos permites en esta hora, Señor, compartir palabras, Señor. Recordar, Padre Santo, tu ministerio, el sacrificio y la muerte que hiciste por nosotros. Te pedimos tu guía y dirección, Señor, por favor, para que no sea, Señor, una palabra expuesta solamente de manera cotidiana o tradicional. Que nuestros oídos no estén solamente atentos a lo que ya conocemos y sabemos, Padre Santo, sino que también reflejemos lo que hemos aprendido en la semana, Señor. El modelo tuyo, un ejemplo supremo de humildad. Al decir esto, Señor, conocer y recordar que la humildad es la capacidad que tenemos para aprender de los demás. Hoy nos mostrarás algo nuevo, Señor, en tu palabra. No porque tu palabra cambie, Señor, sino, Padre Santo, porque a veces nuestro entendimiento, Señor, no está receptivo, no está interesado, Señor, en sumergirnos en tu palabra, por lo cual te pedimos perdón. Pero te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser estén atentos a tu palabra y podamos responder, Señor, a aquella gracia que tú has dado a cada uno de nosotros. Señor, que no sean, Padre Santo, una exposición de las 7 palabras de manera tradicional, sino, Señor, que valoremos cada palabra que expresaste en la cruz, el significado, Señor, de cada una de ellas, el camino, Señor, cargando tu cruz para entregar tu vida por nosotros. Que así lo valoremos, Señor. Guíanos pues con tu divino Espíritu para tomar esta palabra en ese sentido, y que todos seamos unidos en ese sentido, Señor, por favor. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos en este tiempo, en este día, viernes de crucifixión, y lo que regularmente compartimos o se comparte en la iglesia cristiana evangélica precisamente es eso, la crucifixión de Jesús. Sin embargo, tradicionalmente ya conocemos las 7 palabras, lo que Jesús expresó en aquella cruz. Pero es importante porque acabamos de leer un pasaje, hermanos, que sucede antes de que Jesús exprese esas palabras en la cruz. Vayamos, por favor, pues, a este versículo 26 a 32.
la Escritura nos está enseñando el camino del Señor Jesús con la cruz, ayudado de un hombre llamado como Simón de qué? De Sirene, quien iba a ayudarle a cargar la cruz a Jesús. Pero Jesús iba caminando hacia un lugar llamado como, hermanos, el Gólgota, el Calvario. Gólgota, hermanos, en griego, la palabra Gólgota quiere decir calavera, la palabra griega es cráneo, y quiere decir que calavera, ¿sí? Ahora, mis amados hermanos, estamos en el Evangelio de Lucas, y solamente Lucas es quien registra este lamento del pueblo, hermanos. Pero fíjese, ¿quién se lamentaba ahorita, hermanos, en este pasaje que hemos leído? ¿Quién se lamentaba? No solamente todo el pueblo, especialmente un grupo. ¿Quiénes eran, hermanos? Un grupo de mujeres se lamentaban por el sufrimiento ¿de quién? De Jesús. Otros evangelios van a registrar, hermanos, lo que es, digamos, al menos Mateo, Marcos, van a registrar que la multitud que una vez que entró Jesús a Jerusalén en el domingo de Palmas o domingo de Ramos, como es conocido, esa multitud era parte, o algunos todavía, que le gritan después crucifícale. ¿A qué voy con esto, hermanos? Esa multitud era voluble, porque con satisfacción habían recibido y habían acogido con esa satisfacción la entrada triunfal de ¿quién? De Jesucristo a Jerusalén. Y hermanos, esas personas quizás evidentemente se unieron a las demandas de los líderes religiosos, los sacerdotes de aquella época, los fariseos, los líderes judíos. ¿Y se unieron para qué? Para gritar crucifícale y ejecutar ¿a quién? Al Señor Jesús. Pero Lucas, hermanos, nota algo importante aquí, porque los evangelios, decíamos, los demás evangelios, por ejemplo Mateo y Marcos, narran esa parte, que posiblemente la misma multitud voluble que gritó Hosana al hijo de David, bendito el que viene, precisamente después que gritó, crucifican. Pero Lucas aquí registra algo importante, y no tan importante, mis amadas hermanas, porque nota que aún entre esa multitud que la había recibido con satisfacción, también, hermanos, que había recibido las enseñanzas con entusiasmo, las enseñanzas de Jesús en esa semana, aún, hermanos, todavía había muchos dentro de esa multitud, todavía había muchos, demasiadas personas que estaban conmocionados por el veredicto final en contra de Jesús. No solamente había personas que estaban gritándole crucifícale de manera voluble, aún había muchos conmocionados emocionalmente por ese veredicto que ya había dado Poncio Pilatos. ¿Guiado por qué? Por el pueblo de los líderes judíos. También había ese grupo de personas. Ahora, fíjense algo importante, mis amados hermanos. Versículo 28, ¿qué es lo que dice? Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de quién? De Jerusalén. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos. Eran personas de Galilea, mis amados hermanos. No peregrinos de Galilea, sino locales. Personas locales a quien hablaba Jesús. Jesús está preocupado por ellos, no por sí mismo. Está preocupado por aquellas personas. Y dirige su atención, mis amados hermanos, precisamente a los problemas terribles que iban a suceder después. Después que tendrían que tener lugar sobre la tierra, sobre la ciudad capital, en aquella época. ¿Cómo eran estas mujeres las que se lamentaban, hermanos? ¿Cómo eran? ¿Qué característica tenían? Ya lo vimos en el versículo 29. Porque aquí vendrán días en que dirán que bienaventuradas quienes, las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Mis amados hermanos, la esterilidad en aquella época era, digamos, algo típico asociado con el descontento de Dios, por parte de Dios. Una mujer que era estéril
Era una mujer que evidenciaba y tenía siempre ¿qué? Vergüenza. Es decir, evidenciaba que el Dios estaba descontento con esa persona. Eso es lo que se asociaba en aquella época, mis amados hermanos. Ya que la falta entonces de hijos era esa ocasión de vergüenza, amados hermanos, típicamente asociada con el descontento por parte de Dios, solamente un desastre más grave, hermanos y hermanas, podía traer bendición. Es decir, mis amadas hermanas, la incapacidad de tener hijos es más grave, fíjese bien, ver a los niños, hermanos, asesinados, como iba a ocurrir en el año 70, en donde, hermanos, con la caída de Jerusalén. Solamente este evento más grave podía traer bendición a la vida de Jerusalén, a la vida de aquellas personas. Por eso Jesús dice que Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, ¿qué les dijo? No lloréis ¿qué? Por mí, sino que llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Mis amados hermanos, esta palabra en el camino hacia el Gólgota, hacia el lugar de la calavera, el Señor Jesús fue crucificado. El versículo 32 lo dice. ¿Con quién fue crucificado? ¿Con dos qué? Con dos malhechores. Es decir, hermanos, Él con los transgresores fue contado, con los malhechores fue contado. No tuvo pecado, no participó de pecado, pero el Señor Jesús fue contado juntamente con estos dos ¿qué? Malhechores. Ahora sí, mis amados hermanos, es una introducción solamente hacia las 7 palabras que Jesús expresó en aquella época, en aquella ocasión cuando fue crucificado. Y le voy a invitar, por favor, a que usted me acompañe para ver las 7 palabras. Le voy a dar unas citas para que pueda compartir conmigo las palabras. Lucas capítulo 23, aquí donde estamos, Lucas 23, y vayamos al versículo 34, que es lo que el Señor menciona primero. Primera palabra del Señor Jesús en la cruz. Capítulo 23, versículo 34. ¿Qué dice, hermanos? Y Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos echando suerte. Pero ¿cuál fue la palabra de Jesús? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿A quién se refería Jesús, amados hermanos? ¿A quiénes? Al pueblo judío, a los romanos, a todos. La misericordia del Señor incluía tanto judíos como romanos, hermanos. Pero fíjese algo importante. Añade algo el Señor Jesús. Perdónanos, esa es la misericordia del Señor. Pero añade algo. Dice: no saben qué, lo que hacen. Es decir, había ignorancia en cada uno de ellos, incluso en los gentiles también. De manera, hermanos, que la misericordia de Dios es abierta y incluía a los judíos, a los romanos, pero también, mis amados hermanos, esos conspiradores judíos y gentiles, hermanos, tienen ignorancia. Pero esto, hermanos, no los excusa, no los justifica de lo que hicieron con el Señor Jesús. Pero ¿sabe cuán grande es la misericordia del Señor? Y es aquí donde tenemos que poner mucho énfasis y enfoque, hermanos, a esta primera palabra del Señor. No solamente es pedir al Padre que los perdone, no solamente es la inclusión de todos aquellos que conspiraban con el Señor Jesús, sino que también, hermanos, aunque no nos excusa su ignorancia, el Señor deja abierta una puerta, mis amados hermanos, para el arrepentimiento, para que ellos se arrepientan. A tal grado, hermanos, que un soldado romano, después de ver a Jesús muerto y cuando viene la tormenta, ¿qué dice?
¿Se acuerdan de esa parte del soldado romano? Que de verdad era ¿qué? El Hijo de Dios. Primera palabra entonces, hermanos, perdonan. Padre, perdonan porque no saben lo que hacen. Y a veces, hermanos, nosotros nos tachamos de ignorantes cuando pecamos. Es que no sabían, cuando conocemos bien. Pero aquí tenemos que entender, hermanos, que Jesús en la cruz derramó su preciosa sangre por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados, para redimirnos. Por eso el día de ayer decíamos que Dios nos da gracia sobre gracia. Gracia porque el Señor Jesús nos perdona el pecado original que ya es imputado desde la creación. Y gracia sobre gracia porque a ese pecado aún usted y yo le añadimos más. Las mentiras, ¿qué más, hermanos? Levantar la voz, desobedecer a los padres, desinterés en la palabra del Señor, y son pecados. Y a veces decimos, es que no sabía, o no lo quise hacer, no queremos justificar. Pero tan grande es la misericordia del Señor, mis amados hermanos, que deja una puerta abierta para que podamos arrepentirnos. Amén. Segunda palabra, hermanos, por favor. Y quiero que me acompañen, por favor, ahora al versículo 43. Versículo 43, por favor, hermanos. De este mismo capítulo 23. Voy a leer, hermanos, desde el versículo 38. Dice, había también sobre un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado me injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma ¿qué? Condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas ¿qué? En tu reino. Versículo 43, aquí viene la segunda palabra del Señor Jesús, diciendo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, este malhechor, juntamente con el otro, habían hecho cosas, y por eso iban a ser castigados de esa manera. Estaban en la misma circunstancia, tanto ellos dos como el Señor Jesús, a punto de morir en aquella cruz. Sin embargo, fíjense bien las reacciones. Primeramente del malhechor, que le injuriaba diciéndole, si tú eres el Hijo de, si tú eres el Cristo, ¿qué le decía? Sácate de la cruz, sálvate de ti mismo y sálvate a nosotros también. Pero en la misma circunstancia, mis amados hermanos, también el otro malhechor tiene otra reacción. ¿Cuál es, hermanos? Diciéndole al otro, ni estando en la misma circunstancia, dice, temes a Dios. Nosotros a la verdad que merecemos lo que estamos padeciendo, pero es en ningún mal que ha hecho. Reacciona de diferente manera y le hace una petición al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, mis amados hermanos, el malhechor, el que reaccionó de manera más pasiva, más apacible, quizás él estaba anhelando de alguna manera y aprovecha la puerta abierta de ese arrepentimiento, reconoce a Jesús y quizás mira el deseo que tiene en su corazón en un futuro lejano. Acuérdate de mí cuando ¿qué? Estés en tu reino. Pero la reacción de Jesús, hermanos, es sorprendente para nosotros al día de hoy, porque Él promete una comunión inmediata, no lejana. El malhechor decía, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Quizás para él lo veía muy lejano, pero el Señor Jesús le promete que una comunión inmediata. Y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no solamente es eso, hermanos, sino que fíjese bien, porque no solamente es la comunión inmediata con el Señor, sino que también hay una promesa entre el intervalo entre la muerte física y su regreso de Jesucristo y la resurrección final.
Es decir, él iba a ser parte de qué? De su regreso cuando Cristo venga. ¿De qué más, hermanos? De la resurrección que final, volver a la vida, ser transformados. Porque aquel malhechor, aunque en su vida llevó una vida pagana, una vida impía, murió ¿en quién? En Jesucristo, creyéndole y reconociéndole como Salvador. Mis amados hermanos, nosotros a veces nos demoramos en reconocer al Señor. Nos demoramos, hermanos, estando en las circunstancias y queremos injuriar al Señor. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasan estas en la vida? Nos acordamos de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz y por quién lo hizo. Mis amados hermanos, esta segunda palabra tiene significado para nosotros al día de hoy, porque hemos sido elegidos por Dios, hemos sido adoptados por Jesucristo. Amén, hermanos. Tercera palabra, por favor, acompáñenme ahora a Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Por favor, hermanos. Juan capítulo 19. ¿Ya está conmigo, hermanos, en ese capítulo? Dice la palabra del Señor Jesús de esta manera, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como en su casa. Mire, amado hermano y hermana, este texto es mal interpretado mucho por la Iglesia Católica Romana. A tal grado, hermanos, de que dicen: es que aquí se evidencia que se trata de quién? De María, la madre de Jesús. Ciertamente está el discípulo amado y está es María, la madre de Jesús. Pero, hermanos, esto no da evidencia de eso, sino que el Señor Jesús, amados hermanos, en esta ocasión, en este tiempo, en esta tercera palabra, lo que hace es que aún como mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, aún, hermanos, como ese mediador, como ese ser divino también, Él cumple con su obligación y con su responsabilidad. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿El primogénito de quién? De Dios y de quién. ¿Quién fue el primer hijo de María? Jesús. Como hijo primogénito, amados hermanos, Él cumple con esa responsabilidad. Es decir, da una muestra de obediencia a la letra y el espíritu del quinto mandamiento que el Señor expresó desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el quinto mandamiento, hermanos? A ver, jóvenes. ¿Cuál es el quinto mandamiento? ¿Cómo? Honrarás ¿qué? A tu padre y a tu madre. Y nada más se queda hasta ahí, ¿o qué más? Para que te vaya bien o para que ya confundimos de texto ahí, para que tengas que largos días sobre la tierra, ¿sí? Mis amados hermanos, Jesús entonces obedece no solamente a la letra, sino también de manera espiritual a ese mandato. Y aún como mediador entre Dios y los hombres, cumple con esa responsabilidad de honrar a los padres. ¿Qué es honrar a los padres? No solamente es obedecerlos. ¿Qué es honrarles? ¿Qué es honrar a los padres? Que cuando cumplen años, festejarles y les demos la otra. ¿O qué es honrarles? Respetarlos. ¿Qué más? Amarlos. Gracias por esa palabra, hermano. ¿Qué más, hermano? Sabía, hermano, que amar a los padres, honrar a los padres, va mucho más allá de lo que pensamos o percibimos hoy día. Nosotros nos casamos, los padres. Usted es hijo, tendrá su vida después, se casará. Y tendrá quizás hijos también. Pero quienes se quedan, ¿quiénes son, hermanos? Solos en casa. Los padres.
Mis amados hermanos, honrar a los padres es velar y cuidar por ellos, mientras Dios nos permita hacerlo en la tierra. No me refiero a que ustedes se casen y ya se olviden del padre, no. Continúa su responsabilidad para con su padre, para con su madre. Eso es lo que Jesús delega pues al discípulo amado. Él como primogénito demanda y delega ese cuidado y esa responsabilidad para con su madre. Es decir, hermanos, aún en el dolor, el Señor está pensando en los demás. En su tiempo de angustia y en la cruz, aún el Señor Jesús está pensando en nosotros. Y amados hermanos, nosotros a veces como hijos nos olvidamos de los padres, de su cuidado y de la atención. Tenemos, hermanos, que valorar algo. Y si usted gusta de alguna manera popular quizás, verlo de esta manera también, lo puede ver de esta manera. ¿Son cuántos padres engendran a un hijo? ¿Cuántos padres engendran a un hijo? ¿Padre y qué? Y madre. ¿Son dos? ¿Cuántos hijos tienen? Por ejemplo, a ver, mis hermanas, mi hermana Gissi tiene 3 hijas, ¿sí? 3 hijas. Mi hermana Lulú, 5 hijos, gloria a Dios. Va a ser bendecida con su cuidado. Una madre quizás, o 2 padres, ponga usted 2 padres o una madre, depende del caso de la situación. Ven, cuidan y velan por cuántos hijos, 3, 4 o 5, o en algunos casos más. Hermanos, veanlo de esta manera, joven e hijo. Es impactante ver cómo 5 hijos, como 4 hijos, como 3 hijos, no puedan velar por una sola persona o por 2 personas. Cuando 2, pueden con cuántos? Con más de 3. Tenemos que obedecer al mandato del Señor en obediencia a la letra, el Espíritu, como hizo el Señor Jesús. Tomando la iniciativa como hijo primogénito, Jesús lo hizo y delega esa responsabilidad y ese cuidado hacia el discípulo amado. Es de lo que se trata ese texto, hermanos, es de delegar el cuidado y la responsabilidad hacia su madre. Amén, hermanos. Que sea un cuidado que continuo y constante. Esa es la tercera palabra, mis amados hermanos. Voy a invitarle a que me acompañe, por favor, ahora a Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. ¿Ya está ahí conmigo, hermano? ¿Hermana? ¿Qué dice la escritura, hermanos? Dice la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta fue la 4ª palabra que el Señor Jesús expresó en aquella cruz. Ese clamor desolado, mis amados hermanos, de Jesús, es el cumplimiento de lo que el salmista escribió en el capítulo 31, del capítulo 22, versículo 1, perdón. Acompáñenme al Salmo 22, 1. Lo leímos en un principio. Salmo 22, 1. ¿Qué dice? Empieza el salmista diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis amados hermanos, tenemos que darnos cuenta del dolor profundo y la angustia que el Señor Jesús estaba expresando aquí, hermanos. Es decir, el Señor Jesús está soportando la ira del juicio de Dios. Se siente abandonado por el Padre, pero está soportando la ira del juicio de Dios sobre el pecado que Él está cargando. Es decir, hermanos, Él cargó con la ira de Dios en lugar de ¿quién? De nosotros, del pueblo de Dios. Por eso se siente de esa manera. Tenemos que valorar, hermanos. Leímos Isaías 53. Mas el herido fue por más. ¿Qué más, hermanos? ¿Molido qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados.
¿Qué más dice Isaías 53? ¿Despreciado y qué? Y desechado. ¿Y qué más? Varón de dolores, y luego ha experimentado ¿cómo? En quebranto. Mis amados hermanos, todo eso lo pasó Jesús. Y usted y yo a veces nos quejamos por una prueba difícil o complicada en la vida espiritual, en la vida y en el camino con el Señor. Pero el Señor Jesús pagó y cargó con la ira del juicio de Dios en lugar de nosotros. Hermanos, si yo en este momento quizás a lo mejor choco un carro, suponiendo que tengo carro, choco un carro, le doy a la fuga, y yo digo, estaba aquí en el templo, tenía prisa, pero yo no fui. Yo le mando Leonardo. ¿Pagaría usted por mí, hermano? ¿Iría usted a la cárcel por mí? ¿Ya lo pensó? ¿Ya vieron? A veces, hermanos, reaccionamos de esta manera nosotros y nos quejamos por pagar algo que no nos corresponde. El Señor Jesús mostró ese profundo amor. Imagínense qué profundo amor al pagar una deuda que no le corresponde y cargar con la ira el juicio de Dios, que es su Padre. Quinta palabra, hermanos, por favor, acompáñenme ahí mismo en Juan, pero ahora, por favor, en el capítulo 19, versículo 28. Cuando nos hallamos en prueba, mis amados hermanos, cuando estamos pasando por alguna dificultad compleja que nos es muy difícil de llevar, de cargar, y vienen a nosotros algunas situaciones que puedan aligerarnos la carga, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Tomamos para que se nos aligere la carga? Muchos de nosotros sí aceptamos la ayuda para que sea más ligera la carga que llevamos. Juan 19, versículo 28, hermanos, dice de esta manera, así. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, ¿qué dijo, hermanos? Tengo sed. ¿Qué es lo que pasó? ¿Usted se acuerda? Cuando Jesús dijo, tengo sed, quinta palabra, ¿qué es lo que pasó? Los soldados romanos le ofrecieron ¿qué? Vinagre, un vino agrio, un vino amargo. ¿Qué sabe usted de ese vino amargo? ¿Qué sabe de esa ocasión que Jesús tiene sed? Lo expresa y el soldado romano le da vinagre. ¿Qué es lo que sabe? Vino amargo. Una manera de burla de los romanos para el Señor Jesús, porque tenía sed. ¿Qué es lo que sabe, hermano? Quizás podemos tener en mente eso, pero no es así, hermano. Ese vino amargo, vinagre amargo, tenía la función de anestesiar el dolor. Servía como anestesia el dolor. Jesús lo rechaza. No es que se hayan burlado y que le hayan hecho juegos para seguirse burlando de él. El mismo Señor Jesús en la cruz, teniendo sed, mostrando su intensa sed, ese vino agrio ofrecido, aparte de que es el cumplimiento de la Escritura, Jesús lo rechaza, porque ese vino podría haber anestesiado su dolor. De manera que ahora acepta un sorbo, solamente fíjese, un sorbo de un vino, amados hermanos, que no es anestésico, sino que es diferente. Y lo hace con un solo propósito, para prepararse para la siguiente palabra que iba a expresar él. Él no quiso aligerar la carga y el dolor. Él quiso cargar con el dolor, el sufrimiento que nos correspondía a nosotros, a su pueblo. Y no usó anestesia, no usó nada que le aligerara la carga. El Señor Jesús
tomó a bien y quiso tomar ese sorbo de ese vino diferente, no anestésico. Como humano mostró esa necesidad de tener sed. Ahí se demuestra la humanidad de Jesús en aquella cruz. Sexta palabra, hermanos, por favor. Versículo 30. Voy a continuar leyendo del 29 al 30 en Juan 19. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre en una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo Jesús? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mis amados hermanos, al haber rechazado Jesús ese vino amargo, anestésico, lo que él hizo es mejor preferir el sorbo del vino diferente, no anestésico, que lo iba a preparar para dar su último grito, su última palabra de victoria. Al decir consumado es, ¿qué quiso decir el Señor Jesús? He terminado mi misión. Y dice que después entregó ¿qué? El Espíritu. Es decir, amados hermanos, Jesús encomienda el Espíritu en las manos del Señor. Y también hace eco a las palabras del Salmo 31, versículo 6. Acompáñenme al Salmo 31, por favor. Salmo 31, versículo 6. Voy terminando, mis amados hermanos, con esto. ¿Qué dice la Escritura? ¿El 5? 5, perdón, sí, hermano, En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Es decir, amados hermanos, la decisión de morir en ese momento está demostrando que Él entrega su vida de manera voluntaria, mis amados hermanos, antes de que otros la tomen. Es decir, al Señor Jesús lo persiguieron, lo insultaron, lo ofendieron, lo lastimaron, lo acosaron, haciéndole caer en palabras para poder matarle, crucificarle, lo condenaron. Todos ellos hicieron eso, lo crucificaron. Pero la muerte, hermanos, al Señor Jesús no lo mataron. El Señor Jesús, ¿qué hace? Entrega su vida de manera voluntaria. Por eso el Señor dice, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. El decir consumado es porque Él decide en qué momento iba a entregar su vida, antes de que otros la tomaran. Mis amados hermanos, ese consumado es el grito de victoria. He terminado, he vencido. No lo veían los romanos, los judíos, los que estaban ahí alrededor. Pero hoy conocemos, hermanos, que esa palabra consumado es porque es un grito de victoria, porque ha vencido a quién, a la muerte en la cruz, y lo iba a ser evidente 3 días después, el día domingo de resurrección. Amén, hermanos. Última palabra, séptima palabra. Por favor, hermano, acompáñenme ahora a Lucas 23, versículo 46. Donde está en su momento, Lucas 23, versículo 43. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Versículo, voy a leer desde el versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo ¿qué? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora ¿qué? 9. Y el sol ¿qué? Se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Esa fue la última palabra que Jesús expresó, mis hermanos. Y miren, aquí qué es lo que aprendemos, hermanos, en todo esto y con esta palabra. Mateo y Marcos enfatizan lo terrible que es la muerte del Señor Jesús. Cómo fue crucificado, cómo fue de alguna manera entregado,
Mateo y Marcos enfatizan esa parte como algo terrible, la muerte de Jesús. Y aquí Marcos no lo niega, hermanos, no niega esa parte, porque realmente así fue la muerte de Jesús. Pero él registra las palabras de Jesús en el Salmo 31, versículo 6, mostrando así, mis amados hermanos, que la muerte está de acuerdo con la voluntad de ¿quién? Del Señor, del Padre. Por eso decimos, hermanos, hoy día tenemos que acercarnos al Señor para saber cuál es la voluntad de Él para con nosotros y para con su pueblo. Para saber cuál es la voluntad agradable y perfecta. El Señor Jesús, al entregar y encomendar su espíritu en las manos del Señor, es lo que hace, evidenciar que todo era conforme a ¿qué? A la voluntad del Señor. Hace un rato decía yo, Él decide cuándo morir, pero no por propia iniciativa de Él, sino porque Él conocía que era la voluntad de ¿quién? Del Padre, morir en aquella cruz. Así que, mis amados hermanos, que es lo que aprendemos en cada palabra. Yo espero que haya usted apuntado los significados reales de cada palabra que hemos expresado y que no sea una manera cotidiana, nada más, de recordar las 7 palabras cada Viernes Santo, cada viernes de crucifixión en la Semana Santa, sino que nos acordemos, amados hermanos, primeramente que Jesús, cuando dijo a aquellas mujeres, ¿por qué lloran? No lloran por mí, lloren por quién, por ustedes y por los hijos, porque vendrán días en que habrá bienaventuranza para aquellas que son ¿qué? Estériles, y se refería a eso, ese desastre que iba a suceder en el año 70 con Jerusalén. Pero ahora, mis amados hermanos, entendemos lo importante, que el perdón y la misericordia del Señor Jesús nos incluye a todos, que no hemos de excusarnos, que ser ignorancia, no saber, no nos excusa, pero la puerta sigue abierta para arrepentirnos. ¿Qué más dijimos, hermanos? La segunda palabra. ¿Cuál fue la segunda palabra? ¿Cuál fue la segunda palabra, hermanos? ¿Sí la apuntó? Aún estando, hermanos, en la circunstancia, tenemos que reconocer al Señor, reconocerlo como nuestro Señor, en la circunstancia que estemos, recibirle, esperar con esa esperanza el regreso de Jesucristo, recordar que hemos sido elegidos por Él y dejar de injuriar, dejar de quejarnos y mostrar una vida de gratitud, porque el Señor ya nos hace parte de la muerte física en esta tierra, porque no es nuestra ciudadanía en la tierra, sino que también nos hace partícipes ¿de qué? De cuando Él regrese, viene por nosotros, y cuando esté el juicio final, nos da que justificar ante su Padre. Tercera palabra, que cuidemos, hermanos, de honrar a nuestros padres. De esa manera estaremos honrando y obedeciendo a la letra y en el espíritu los mandatos del Señor. Amén. La cuarta palabra, mis amados hermanos, ¿qué aprendemos? Que el Señor Jesús soportó la ira del juicio de Dios, que Él cargó con dolor, con angustia y sufrimiento lo que nos correspondía a nosotros cargar. En la quinta palabra, hermanos, Él no quiso aligerar la carga con una anestesia, como muchos de nosotros queremos aligerar el sufrimiento. No queremos sufrir, no queremos pasar por pruebas. El Señor Jesús aceptó ese sorbo de vino que lo prepararía para dar el grito de victoria. Cuando recordamos esto, recordamos aquel texto que dice que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Y al final del día, Dios nos recompensa. La quinta palabra, mis amados hermanos, la sexta palabra, perdón. Jesús hace eco, hermanos, de la voluntad del Señor.
y Él entrega su vida por usted y por mí, de manera voluntaria. Y la séptima palabra lo afirma enfatizando: en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Estamos, hermanos, en las manos del Señor. Siempre que en nuestra vida, hermanos, de aquí en adelante, si valoramos la gracia y gracia sobre gracia en el Señor Jesús, que siempre nos conduzcamos conforme a ¿qué? A la voluntad del Señor, y no conforme a lo que nosotros deseamos y queremos. ¿Amén, hermanos? Habrá pruebas. Hoy es día viernes de crucifixión, pero vendrá el día domingo de resurrección. El Señor Jesús así lo prometió. Hoy día hay luto, hay dolor, hay angustia, pero lo hace con un propósito. ¿De qué? De vencer a la muerte, hacerlo evidente el día de resurrección. Por más, hermanos, que estamos pasando circunstancias difíciles en este tiempo, el Señor puede ¿qué? Volver a la vida, puede resucitar sueños, anhelos, volver alguna enfermedad en sanidad, pero es necesario que creerle, volver al desempleo, la limitación económica, ¿en qué? En que Dios va a proveer. El conflicto familiar, la división, la separación familiar, Dios no puede ¿qué? Volver a la vida y a la unidad, pero hay que creerle al Señor Jesús. Amén. Vamos a terminar con esto, hermanos. Los romanos no creían quién era el Señor Jesús. Tuvo que haber que tenían su oscuridad para que uno de ellos dijera: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estimados hermanos, ese sea nuestro sentir el día de hoy: reconocer siempre a nuestro Señor como Salvador y como Rey. Amén. Póngase de pie, por favor, veremos a nuestro Dios. Te damos gracias, buen Dios y amado Padre, por tus misericordias y por tu fidelidad, Señor, porque nos has permitido en esta hora, Señor, recordar con un valor significativo, Señor, y real, de cada palabra, Señor, que tú has expresado en aquella cruz. No de manera común, Señor, ni tradicional, sino ahora, Padre, hemos aprendido cuál fue el verdadero significado, Señor, al expresar cada palabra. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que nos ayudes con tu Santo Espíritu a responder a tu gracia, Señor, por favor. Lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor, que aún hoy, Señor, que es tiempo, te busquemos, Señor, mientras pueda ser hallado. Te llamemos en tanto que está cercano, Señor, para que renueve nuestros corazones, nos transforme, Señor. Y Padre Santo, que también hagamos eco, Padre Santo, de aquella entrega tuya en aquella cruz, pero con la esperanza, Padre Santo, de que tú vuelves a la vida, Señor. Celebraremos tu resurrección en algunos días más, y cada domingo, con la esperanza de tu segunda venida. Que en ese mientras y en esa espera y en esa perseverancia, Señor, nos mantengamos precisamente perseverantes, constantes, Señor, evidenciando una vida que te agrade, una vida que te honre todos los días de nuestra vida. Padre, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor.